Bueno, vayan preparando también las preguntas para Javier Milei, que me interesa saber qué quieren saber con la acidez habitual que tiene este auditorio y me gusta esa acidez, con lo cual necesito las preguntas de ustedes. También va a venir José Luis Espert, ya no en modo precandidato presidencial, sino en modo candidato al Congreso, pero con su sombrero de economista y con su sombrero del último libro, donde dice cómo hay que salir de la Argentina. Pero ahora nos vamos a meter en otro mundo que seguramente a ustedes los desvela y mucho, que es el mundo de los impuestos. Nadie tiene problemas en la Argentina en materia tributaria, así que voy a invitar a subir aquí al escenario a Mariela Compañucci, que es gerenta de impuestos en Ledesma, es líder también de la red de impuestos de IDEA, es contadora por la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer recibirte. Igualmente. Y también luego pasar a Eduardo Gil Roca. Eduardo es socio del Departamento Legal y Tributario de PwC Argentina. Bienvenido, ¿cómo estás? Contador por parte de la UB, hizo también abogacía en la UBA. Bueno, Mariela, vamos a arrancar. Vos viste que esto va, porque la tarde es así, tenemos que estar bien arriba para que ustedes estén a tiempo. ¿Dónde estamos hoy con este bendito tema que es la presión fiscal en este bendito país? Bueno, se habla mucho de la presión fiscal en Argentina, hay opiniones encontradas, viste que algunos dicen que la presión fiscal es alta, otros que opinan que la presión fiscal es baja. Lo que pasa es que también depende con quién nos comparamos, ¿no? Porque hoy por hoy la presión fiscal en Argentina está en el orden del 34%, pero si lo comparamos con países desarrollados, en realidad la presión es mucho más alta. Pero bueno, son países desarrollados, ¿no? Tienen otra estructura de gastos y en cambio en lo que es Latinoamérica somos uno de los países que más presión tiene. Creo que el primero hoy por hoy es Ecuador y después estamos ahí con Brasil, que está en el orden del 32%. Pero yo opino que la presión tributaria medida en esos términos es un tanto mentirosa. A ver. Porque hay que acompañarla también con, o sea, hay que medir la presión, que se mide en definitiva en función a los impuestos formales, o sea, los impuestos que hoy por hoy se están pagando, pero eso hay que acompañarlo también con una alta evasión que hay en la Argentina. Y además, el impuesto inflacionario y además, algo que veníamos charlando con Eduardo, hoy por hoy en el último tiempo se han producido, o sea, necesidades financieras de parte de los estados, tanto a nivel nacional como provincial, que han ocasionado una suerte de adelantamiento de pagos a cuenta, ¿no? Entonces, tuvimos el caso del anticipo extraordinario, tuvimos el caso de la suspensión de las percepciones de IVA y de ganancias, perdón, para lo que son los importadores. Entonces, hoy hay una necesidad financiera también a nivel los saldos a favor que tenemos hoy a nivel de las provincias, debido a que tenemos 88 regímenes de recaudación en todas las jurisdicciones del país, hacen que tengamos como un impuesto también encubierto, porque en definitiva esos saldos los podemos después tomar como pago a cuenta, llegado el caso, hay casos en los que no, a valores nominales sin actualizar. Bueno, ahí hay un punto y lo tomo para preguntarle a Eduardo, porque en definitiva todos tenemos que convertirnos no ya en directores técnicos de fútbol, sino en expertos en impuestos, ¿no? Digo, tributos que surgen, tasas, contribuciones, porque también hay que decirlo, hay distintos estadios a nivel toma de decisiones, y eso en un marco que hoy queremos trabajar en construir confianza. ¿Cómo hacemos con ese...? Y es complicado, José, porque como decía Mariela, somos un país complejo fiscalmente, 170 impuestos, una presión tributaria alta en la región, como bien decía ella, acompañada de un nivel de evasión más alto que el de la región, que tiene que ver con muchos sectores excluidos de la formalidad, y en ese entorno encima te cambian las reglas de juego, ¿no? La última referencia que hacía Mariela a los dos temas más relevantes del último tiempo no han tenido que ver con aumentos de impuestos en particular, ¿no? Ni el tema del anticipo extraordinario ni el tema de la restricción a los certificados de no percepción en aduana tuvieron que ver con una ley en el Congreso ni con el aumento de un impuesto. Sin embargo, atacaron la caja de las empresas y los contribuyentes de un modo directo, casi como propia. Directos. Entonces, eso del cambio de las reglas de juego en el medio del partido, que es tan propio de Argentina, cuando lo llevas al terreno impositivo hacen que el primer capítulo que vos tengas que encarar de cara a un proceso de ordenamiento fiscal hacia adelante no pase solamente por diagramar cambios en las leyes impositivas en particular, sino en reconstruir el marco de la relación entre el fisco y el contribuyente para por lo menos tener un entorno de reglas de juego al que sepamos que nos vamos a poder atener ambas partes de la relación. Y eso en otras
partes del mundo, y no es necesario acudir a países muy avanzados, países de nuestro entorno le han dado forma a lo que se llama el Estatuto del Contribuyente, tienen Defensoría del Contribuyente, Ombudsman tributario a cargo de controlar esas circunstancias, y si hubiéramos tenido en vigencia ese tipo de instituciones fiscales en Argentina, estos dos últimos temas que comentaba Mariela recientemente, por lo menos hubieran tenido una protección hacia los contribuyentes que actúa como disuasión al Estado para avanzar en este tipo de políticas mucho más contundente, porque con solo tener claramente definido cuál es el alcance de un pago a cuenta del impuesto, que no puede exceder el del impuesto, y que si hay un saldo a favor, ese saldo a favor es automáticamente disponible por el contribuyente, esquemas que todos los estatutos del contribuyente del mundo, y de nuevo, ¿no?, los tiene Colombia, Perú, México, no hace falta acudir a los países centrales de Europa o a los Estados Unidos. Hubiese sido mucho más sencilla su implementación. Por lo tanto, el problema fiscal no es solamente que te planteen qué impuestos van a bajarte, sino cómo van a encarar la relación entre un Estado que se ha acostumbrado que cuando le falta actúa sobre la caja de los particulares. Hablando de la caja de los particulares, y ya voy con las preguntas de ustedes, herramientas fiscales concretas, ¿no? Este manual de emergencia para una empresa argentina, ¿qué hay que tener en cuenta y cuáles son esas herramientas? Mira, en primer lugar, digamos, como herramientas fiscales, como propuestas, hay un montón que se pueden debatir, que por supuesto que se necesita la aprobación del Congreso, pero lo primero que necesita hoy por hoy el sistema tributario argentino es un ordenamiento. Hoy por hoy está desordenado, ¿sí? O sea, hoy por hoy estamos en una época inflacionaria y tenemos deducciones o desgravaciones que están desactualizadas, totalmente desactualizadas. Te doy un ejemplo. La deducción de gastos de automóviles para tercera categoría para empresa es de 7.200 pesos al año por unidad. Desactualizada. Entonces, hoy por hoy lo que necesitamos es, primero, ordenar, ¿sí?, lo que tenemos, ¿sí?, en prolijar, tener estas reglas de juegos, como decimos, con determinada previsibilidad, certidumbre. Hoy un inversor que viene no puede tener constantemente cambios en las reglas del juego, ¿sí? Entonces, de nada sirve implementar una herramienta tributaria beneficiosa si en definitiva la cambiamos constantemente. Y te doy el ejemplo de lo que pasó con la reforma del 2018. La reforma del 2018, que fue una reforma muy importante, estableció la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias, que iba del 35 en forma gradual al 30 y al 25. Volvió al 35. ¿Qué pasó con el consenso? El consenso estableció, los consensos, establecieron reducciones graduales del impuesto sobre los ingresos brutos que en teoría llegaban en el año 2022 a cero para la actividad primaria y también para el industrial. ¿Qué pasó? Se derogó, no tiene más vigencia. Entonces, más allá de las herramientas tributarias, que ahora la vamos a charlar, lo que es necesario es que una vez que se establezca una reforma, esa reforma sea sostenible en el tiempo y que el cambio de actores en lo que es, digamos, el manejo. Exactamente. Los distintos gobiernos que no nos cambien constantemente la regla del juego, porque necesitaríamos, lo charlábamos con él en un debate, decíamos, bueno, una suerte de estabilidad fiscal para ciertas inversiones, ¿me entendés? O sea, viene una gran inversión a la Argentina, que de hecho en muchos regímenes promocionales existen. Es decir, bueno, a ver, vengo y pongo todo este dinero. Bueno, medianamente no me cambié la regla del juego. Ahora vuelvo con las herramientas, pero tomo el punto para preguntarte a vos, porque se mezclan mucho estos días los conceptos en estudios de televisión, campañas electorales y demás, donde por un lado está la micro, que es la que atraviesan ustedes desde las empresas, con los cambios tributarios, con todo lo que se va modificando, y por otro un concepto macro que aparece una y otra vez, que es nuestro país tiene déficit fiscal, tiene más gastos que ingresos. ¿Cómo convive esa macro con esa micro? Convive complicada, digamos, ¿no? Porque como vos bien decís, tenemos una diferencia entre ingresos y gastos del Estado muy significativa. La presión fiscal, como señalaba Mariela al comienzo, levantó 15 puntos en los últimos 10 años. En eso no computás el impuesto inflacionario. Por ejemplo, la primera promesa de campaña que nos hacen generalmente todos los equipos de posibles futuros gobiernos es que van a reducir la inflación. Lo primero que te están diciendo entonces es que van a tener que recortar gastos, porque la inflación es también un recurso tributario, es el impuesto a la emisión de
de dinero, digamos, ¿no? Y en la medida en la que los últimos años se ha acelerado significativamente, es un componente de la recaudación que no está en el 32-34% de presión impositiva que se muestra, porque no se lo cuenta, pero está, y que en un escenario de normalización macroeconómica va a desaparecer, con lo cual, sin lugar a dudas, el reordenamiento hacia adelante impone la necesidad de algunos cambios, algunos por ahí más ambiciosos, como planteaba Mariela, volver a algunos esquemas de reforma del pasado, pero por ahí apuntar a ser más eficiente y que funcione mejor los impuestos que hoy tenemos, antes de plantear esquemas de reducciones futuras que, digamos, la experiencia nos demuestra que después por ahí no son durables en el tiempo. En ese sentido, Mariela, hablabas recién de una realidad que es la que se atraviesa y por otro lado determinadas herramientas. Sí. Contanos algunas. Bueno, la verdad es que hoy por hoy lo que nosotros decimos es que tiene que haber herramientas para incentivar todo lo que es la inversión, la generación de empleo, el aumento de las exportaciones, y hay un montón de herramientas. Nosotros de alguna manera debatíamos con Eduardo, bueno, vos sabés que hay un montón de regímenes de promoción que se pueden volver a instaurar, que establecen regímenes de amortización acelerada de bienes de uso o de desgravación de inversiones en bienes de capital. Todo el tema de actualizaciones hoy por hoy es una realidad, o sea, se necesita como herramienta hoy por hoy poder utilizar todos esos créditos actualizados, o sea, los quebrantos impositivos, o sea, no es posible que hoy haya que ir a litigar, dado que no están las reglas claras, porque ese es el punto, no están las reglas claras y todo lo que es el efecto de la inflación está parcialmente contemplado en la normativa. Hoy por hoy tenemos que ir al recurso de litigar para poder sostener que obviamente lo razonable es pagar un impuesto no confiscatorio. Entonces, tenemos que, por eso insisto, en ordenar eso, y después hay un montón de herramientas, por ejemplo, la libre disposición de los saldos a favor de IVA, no solo los de libre disponibilidad, sino los saldos técnicos que se puedan transferir, todo el tema de ingresos brutos. Se ha debatido un montón, el impuesto sobre los ingresos brutos que se podría reemplazar con un impuesto a las ventas, el impuesto sobre los débitos y créditos, la distorsión que hoy genera el impuesto sobre los débitos sin créditos, ampliar su pago a cuenta. Bueno, hay un montón, incluso el tema de reducción de tasas municipales. Hoy por hoy tenemos un montón de tasas municipales. Sí, aparte ahí es una cuestión, diría que algo endémico del país, que independientemente del signo político, digo, porque uno dice, bueno, este viene de este palo, siempre las tasas aparecen, avanzan se generan. Y parece en algún momento que hay algún proyecto, bueno, no, en realidad eroguémosla, pero vuelven y vuelven. Entonces es la sumatoria de un montón de cosas. Sí, es así. Bueno, muchas preguntas de ustedes. Arranco, ¿están dispuestos? Sí, dale. Sí, bueno, primero, ¿qué tipo de reforma impositiva habría que hacer en nuestro país? Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes respecto de lo que pasa en materia impositiva de cara al futuro? Mira, en general, todos los expertos que abordan la cuestión fiscal en Argentina tienen bastante claro cuáles son las cosas que no funcionan bien de nuestro sistema. Todos sabemos que hay impuestos distorsivos, el podio se lo lleva a ingresos brutos, pero no solamente ingresos brutos, las retenciones sobre el comercio exterior, que existen en pocos países en el mundo y son una desventaja competitiva clara, el impuesto a los débitos y créditos, que en realidad nació con un concepto de pago a cuenta, se convirtió en un impuesto en sí mismo, en un costo definitivo, y conspira contra la formalización de las actividades, se termina estimulando la economía negra. Claramente, cualquier escenario de reforma fiscal debería apuntar a reducir o eliminar esos impuestos, establecer algún puente para facilitar la reincorporación en el sistema a sectores muy vastos que hoy están por fuera. Vos pensás que en Argentina tenemos un nivel de informalidad, y no era la situación de Argentina en Latinoamérica en la comparativa de hace 20, 30 años atrás, y hoy en día somos de los países que más informalidad fiscal tienen, tanto los impuestos al consumo como en el impuesto a la renta, con lo cual ahí hay que construir un esquema de ensamble, de facilitar, de puente. Pero antes de pensar en todo eso, que todo eso tiene costo fiscal y nos la pasamos escuchando de los economistas, la restricción fiscal que enfrenta el país, vos mismo la dijiste cuando hablaste de los gastos y el nivel de recaudación, entonces por ahí uno apunta a algunas herramientas para eficientizar y optimizar lo que tenemos y que vayan en el camino de esa eliminación. Señalaba algunas recién Mariela vinculadas con la inversión, podría sumar vinculadas con el empleo, con las exportaciones, con el empleo. No es tan complejo, hay herramientas se hizo y todavía se hace en algún margen en algunas contribuciones patronales, que las contribuciones patronales sean crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. ¿Pero crees que se va a hacer o es más que nada
una expresión de deseo que tenemos? Son cosas relativamente sencillas, con un costo fiscal bastante administrable, no son muy ambiciosas, permiten ir poniendo en pie de igualdad, digamos, la contratación de equipos con la de personal. Tenemos toda la problemática de gente que hay que retraer al empleo privado, que está estancado desde hace más de 10 años. Tenés que ir destruyendo barreras en ese sentido. Una local que ahora es global, porque todos los países tienen inflación, no tanta como la nuestra, pero dicen el ajuste por inflación genera muchos desequilibrios hoy en las empresas en especial, y hay muchos representantes acá de empresas pymes. ¿Entienden que esto puede y debe ser corregido? ¿Que debe cambiar de una vez por todas? Suena mucha catarsis de ustedes. Sí, claro. Es que sí, es verdad. Lo que ocurre es que el ajuste por inflación, tal cual como estaba planteado, beneficiaba a algunos y perjudicaba a otros. Entonces, todo, digamos, todo el capítulo de ajuste por inflación, desde mi punto de vista, tiene que ser reeditado, tiene que ser reformado. Tiene que ser tratado integralmente de una buena vez. Porque, Totalmente. Tenés hoy en día, Parches. se resolvió exactamente. La reforma del 2018 reincorporó algunas cosas del ajuste por inflación, pero como señalaba Mariela, si tenés inversiones, si tenés créditos inmovilizados, saldos técnicos de libre disponibilidad, deducciones que se trasladan de un año a otro, todos esos conceptos tienen que ser nuevamente ajustables por inflación, más allá de ser de libre disponibilidad. Un exportador, si tiene paralizada el reintegro o el recupero de sus exportaciones, se le va licuando a medida que pasa el tiempo. Eso en el pasado hemos tenido en Argentina regímenes de dolarización para eso, si es que uno quiere la actualización. Con lo que son herramientas que se han usado en el pasado, se pueden volver a poner en práctica. Algunas no requieren ley, otras sí requieren ley, pero no se habla de un gran cambio fiscal, solamente ponerle más racionalidad a los impuestos que hoy en día tenemos. ¿Quieren una modo catarsis o una pregunta directa? ¿Qué prefieren? Lo que quieras. Para elegir. Primero voy con la modo Catarsis. Signos de exclamación fuertes. ¿Cómo podemos vivir con 181 impuestos en la Argentina? Yo ya me di por vencido. Ahí no hubo pregunta. Sí. Pero ahora les dicen, si fueran legislador o legisladora, ¿qué impuesto anularían? Recién hablabas de ingresos brutos. Ingresos brutos claramente es el que merece una primero en el reformulación podio. Primero en el más podio. rápido. Si bien es cierto que las provincias dependen mucho de la recaudación de ingresos brutos y probablemente haya que ponerlo en un eje de tiempo, algunas cosas hay que eliminar de inmediato de ingresos brutos, ¿no? Por ejemplo, no sería tan complejo hacerlo transparentable en las facturas y favorecer un sistema de reintegro, al menos en la última etapa para el exportador, para que parte de ese costo fiscal no se incluya en los costos de una exportación. No era para nada insensata, sino lo contrario, la idea del consenso fiscal del 2017-18, que bajaba las alícuotas a las actividades productivas y quizás generaba alguna mayor alícuota en la etapa final y algún mecanismo de compensación vía IVA entre provincias que se perjudican porque son productoras versus provincias que se favorecen con ese esquema porque son más bien provincias de consumidores. Pero ese es el impuesto que se lleva todos los números para una transformación. Sí, ahí creo que si les pido que levanten la mano, ¿están de acuerdo con esto o no están de acuerdo? ¿Quién cree que el impuesto que hay que eliminar es ingresos brutos? Sabía que iba a ser knockout. No podemos repreguntar porque son muchos. Yo tengo un impuesto chiquito que también lo queremos eliminar, que hace 30 años cuando estudiábamos en la facultad con Eduardo ya nos decían que no existía, que para los que están en bancos y en la actividad financiera le tiene impacto, que es el impuesto de sellos. No existe más, ese impuesto hay que derogarlo ya. El impuesto al sello es como que quedó con Gutenberg. Tiene un peso histórico en la financiación de proyectos de inversión. Hoy en día la carga fiscal de ingresos brutos y sellos en todo lo que pudiera ser proyectos de inversión de mediano plazo que no se ven porque están metidas dentro de las etapas previas a la generación del inversor es enorme, con lo cual ahí tenés un mecanismo dinamizador de una salida del ordenamiento económico que debiéramos tener al comienzo del próximo año, que es muy sencillo acompañar, digamos, y no tiene un costo fiscal tan relevante. Nuestros 2 minutos finales están asignados a lo que vamos a ir completando durante esta tarde, que tiene que ver con 3 preocupaciones o 2 preocupaciones que tengan en materia concretamente tributaria y 2 oportunidades que marquen. Si querés, arranquemos con las oportunidades. Oportunidades me parece que, a ver, creo que lo que uno viene escuchando en todos los paneles, Argentina tiene una enorme oportunidad vinculada con sus actividades de exportación de energía, de alimentos, de minería, y la verdad es que como pocas veces esas oportunidades se dan en simultáneo y requieren toma de decisiones con efectos de mediano plazo. Y ahí es donde la dinámica de los impuestos y la posibilidad de que esos impuestos tengan un marco estable hacia adelante es más relevante. Por eso te diría
diría que es una oportunidad y al mismo tiempo un enorme desafío para el país. Yo diría que más que el diseño de un sistema fiscal muy barato, porque la contracara del sistema fiscal es lo que la sociedad está dispuesto a pedirle de gasto al Estado, y si no estamos dispuestos a bajar algún nivel de gasto estatal hasta ciertos niveles, se hace complejo modificar las escalas tributarias en ese sentido, pero por lo menos establecer un entorno de previsibilidad, que era de alguna manera lo que nos Más de parece mediano y largo plazo. Exactamente, sí. Yo creo que nosotros como argentinos tenemos algo que comentó Isela, tenemos recursos humanos muy inteligentes. Entonces, aplicar esa inteligencia como para hacer un sistema tributario ordenado, predecible, en el que vengan las inversiones y que no le cambiemos las reglas del juego. Tenemos la oportunidad ahora, a raíz de un nuevo gobierno, de plantear un sistema ordenado y que no dejemos de descuidar, obviamente, el gasto público, ¿no? Porque van atados, van de la mano. O sea, si seguimos sosteniendo este alto gasto público, no hay sistema tributario que lo pueda sustentar. Esa es la oportunidad que yo veo ¿Y el desvelo? de lanzarlo. Y el desvelo es tener una parte grande de la sociedad que está desconectada, digamos, nos hemos ido acostumbrando a ser una sociedad cada vez más fragmentada en términos de quienes operan en la formalidad y quienes no, y el sistema fiscal es una barrera, en eso no es la única barrera, tenemos barreras en el sistema financiero, tenemos barreras en muchos aspectos, pero hay que construir un puente porque hay que terminar con esta dinámica en la que 10 millones de personas es el empleo privado estable o público formal desde hace más de 10 años, estancado frente a un conjunto relevante de la sociedad que termina viviendo del asistencialismo. Ese puente hay que establecerlo, hay que crear mecanismos que incentiven la reincorporación de esa gente al sistema formal. Hay mecanismos fiscales para hacerlo, hay deducciones que se pueden aplicar para el caso de personas que se reincorporen de percepción de planes sociales al empleo formal. Hay desgravaciones que se pueden hacer vía mínimos no imponibles que no graven seguridad social cuando esas personas se reincorporan al trabajo, y ese es el gran desafío, ¿no? Porque si no, es una sociedad que tiene su viabilidad muy comprometida, digamos, Sí. ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿El mismo desvelo, sí. Bueno, El tema de un placer haberlos tenido. Hemos recorrido la parte impositiva, sobre todo nos quedamos con esta idea de tender puentes y también el 32% que hacían referencia, que muchos me preguntaban la fórmula de la gaseosa, ¿cómo llegamos a ese 32%? El de presión tributaria. Recaudación sobre Producto Bruto. Interno. Aclaremos que eso no incluye el impuesto inflacionario. Si lo, Ahí está, es lo que preguntaba. si lo consideraras, Argentina se convierte en el país de presión fiscal lejos más alta de la región. Si considerás El ese efecto del impuesto impuesto inflacionario. Ahí está. ¿Por qué no te cerraba alguno de ustedes el tema de porcentaje? Un placer haberlos tenido. Igualmente, muchas gracias.